Cosas que tienes que sacar de tu casa según la Biblia, Billy Graham. ¿Alguna vez te has detenido a mirar tu casa de verdad? No hablo de la pintura en las paredes ni del orden de los muebles, sino de lo que realmente vive dentro de ella. Hay cosas en tu hogar que podrían estar robándote la paz, alejándote de lo que más importa, incluso bloqueando las bendiciones que estás esperando. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto y hoy quiero guiarte en un viaje transformador. Vamos a descubrir juntas 7 cosas que debes sacar de tu casa ahora mismo si quieres vivir una vida más plena, más santa, más cerca de Dios. Imagina tu hogar como un espejo de tu alma. Cada objeto, cada rincón refleja algo sobre ti, tus valores, tus prioridades, tu fe. La Biblia nos enseña que nuestro hogar no es solo un lugar para dormir o comer. Es un santuario, un espacio sagrado donde Dios debería ser el centro. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos entrar cosas que contaminan ese santuario? ¿Qué pasa cuando, sin darnos cuenta, abrimos la puerta a influencias que nos apartan de la verdad? Eso es lo que vamos a enfrentar hoy. No te prometo que este viaje será fácil. Sacar cosas de tu casa y de tu vida requiere valentía, decisión, un compromiso real. Pero te aseguro que valdrá la pena. Porque cuando termines este video, no solo tendrás una casa más limpia, tendrás un corazón más libre. Vamos a explorar estas 7 cosas paso a paso, con la Biblia como nuestra guía. Te daré razones claras, ejemplos poderosos y pasos prácticos para actuar. Así que, si estás listo para transformar tu hogar y tu vida, quédate conmigo. Esto podría ser el comienzo de algo increíble. Primera cosa, idolatría. La primera cosa que debes sacar de tu casa es cualquier rastro de idolatría. Sí, has oído bien, idolatría. Pero espera, no pienses que estoy hablando solo de estatuas doradas o altares paganos escondidos en tu sótano. La idolatría es mucho más profunda, más sutil y está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Es cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier hábito que pongas por encima de Dios en tu corazón. Te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La Biblia es tajante sobre esto. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, Dios declara: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». No es una sugerencia, es un mandamiento, el primero de todos, porque Dios sabe que nuestro corazón tiende a desviarse. La idolatría no siempre se ve como un becerro de oro. A veces se disfraza de algo tan común como un teléfono que revisas obsesivamente o una colección que cuidas más que tu relación con él. Piensa en la historia de los israelitas. Después de ser liberados de Egipto, con milagros asombrosos frente a sus ojos, ¿qué hicieron? Construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Éxodo 32. ¿Por qué? Porque querían algo tangible, algo que pudieran controlar. No confiaron en el Dios invisible que los había salvado. Y aunque hoy no fundimos oro en el patio trasero, caemos en trampas parecidas. ¿Tienes en tu casa objetos que representan creencias contrarias a la fe? Tal vez un amuleto de la suerte, una figura de otra religión que compraste como decoración, o incluso un libro que exalta ideas opuestas a la Biblia. Esos son ídolos modernos. Pero la idolatría no se queda en lo físico. ¿Qué hay de tu tiempo? Si pasas horas frente a una pantalla mientras tu Biblia acumula polvo, ¿no estás poniendo algo por encima de Dios? El apóstol Pablo lo dice claro en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Lo ves? Hasta la avaricia es idolatría, porque convierte el dinero en un dios falso. Históricamente, la idolatría ha destruido naciones. Los cananeos adoraban a Baal y a Asera, ofreciendo sacrificios humanos para ganar favor. Los romanos tenían un panteón de dioses para cada aspecto de la vida.
Y cada vez que el pueblo de Dios se mezcló con esas prácticas, las consecuencias fueron devastadoras. Exilio, sufrimiento, separación de Dios. Hoy, el impacto no es diferente. Cuando damos espacio a ídolos, perdemos la paz, la claridad, la presencia de Dios en nuestro hogar. Entonces, ¿qué haces? Camina por tu casa ahora mismo, sí, mentalmente mientras me escuchas, y pregúntate, ¿qué hay aquí que me aleja de Dios? ¿Una estatua que parece inofensiva, pero tiene raíces espirituales dudosas? Tírala. ¿Un hábito que consumes más que tu tiempo con él? Cámbialo. No se trata de religión vacía, se trata de libertad. Cuando sacas la idolatría de tu casa, le dices a Dios, tú eres mi prioridad. Y créeme, Él responde a esa declaración con bendiciones que no puedes imaginar. Segunda cosa, material pornográfico. La segunda cosa que debes sacar de tu casa es cualquier material pornográfico. No te escondas, no finjas que esto no te toca. Esto incluye revistas, videos, sitios web, incluso imágenes en tu teléfono que despiertan lujuria. La pornografía no es un pecado pequeño, es una fuerza destructiva que contamina tu mente, tu corazón y tu hogar. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se trata solo de acciones, se trata de lo que permites en tu mente. La pornografía no es solo entretenimiento, es un veneno que te roba la pureza y te aleja de la santidad que Dios desea para ti. Mira la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Su inmoralidad sexual fue tan extrema que Dios la juzgó con fuego. No digo que tu casa vaya a arder, pero sí te digo que la pornografía trae juicio a tu vida. Adicción, vergüenza, relaciones rotas. En el mundo romano, la decadencia sexual era un sello distintivo antes de su caída. Hoy vivimos en una época donde la pornografía está a un clic de distancia. Estudios muestran que millones de personas la consumen regularmente y el impacto es claro. Matrimonios destruidos, autoestima destrozada, una generación que confunde el sexo con amor. ¿Por qué sacarla de tu casa? Porque contamina todo. Imagina invitar al Espíritu Santo a un lugar lleno de impureza. No encaja. La pornografía no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tus hijos, a la atmósfera espiritual de tu hogar. Además, distorsiona la belleza de la intimidad que Dios creó. En Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Esa es la pornografía, dulce al principio, mortal al final. ¿Cómo la eliminas? Sé radical. Si tienes revistas, rómpelas y tíralas. Si está en tu computadora, borra todo y pon filtros. Busca a alguien de confianza y dile, ayúdame a rendir cuentas. Pero no te quedes en lo externo, clama a Dios por un corazón nuevo. Él promete en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la libertad que buscas. Sacar la pornografía no es castigarte, es liberarte. Es proteger tu hogar como un tesoro, no como un basurero. Hazlo hoy y sentirás la diferencia. Tercera cosa, objetos relacionados con la brujería o el ocultismo. La tercera cosa que debes sacar de tu casa son los objetos relacionados con la brujería o el ocultismo. Sí, hablo de tablas Ouija, cartas de tarot, cristales energéticos, libros de hechizos, cualquier cosa que huela a prácticas espirituales fuera de la fe en Dios. Esto no es un juego, es un peligro real. La Biblia no titubea aquí. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Escuchaste eso? Abominación.
Dios no lo tolera. Piensa en el rey Saúl, Primera de Samuel, capítulo 28. Cuando consultó a una adivina en Endor, no solo desobedeció a Dios, sino que selló su ruina. La brujería promete poder, pero entrega esclavitud. En la antigüedad, los babilonios usaban magia para predecir el futuro. Los egipcios consultaban espíritus. Hoy lo disfrazamos de espiritualidad alternativa, pero sigue siendo lo mismo, un rechazo a la autoridad de Dios. ¿Por qué sacarlo? Porque estos objetos son puertas abiertas al enemigo. No estoy hablando de cuentos de terror, estoy hablando de una realidad espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Esos objetos invitan oscuridad a tu casa. Además, te engañan, haciéndote creer que puedes controlar tu destino en lugar de confiar en Dios. En Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19, los nuevos creyentes en Éfeso quemaron sus libros de magia frente a todos. No los vendieron ni los guardaron, los destruyeron. Eso es lo que necesitas hacer. Revisa tu casa. ¿Tienes un horóscopo pegado en la nevera? ¿Un collar con un símbolo pagano? Deshazte de eso, no lo regales, quémalo o rómpelo. Luego, ora sobre tu hogar pidiendo limpieza espiritual. Sacar estas cosas es declarar que tu casa es territorio de Dios. No dejes espacio para la oscuridad, llénala de luz. Cuarta cosa, símbolos de violencia o muerte. La cuarta cosa que debes sacar de tu casa son los símbolos de violencia o muerte. Hablo de armas decorativas, pósters de guerra, calaveras como arte, cualquier cosa que glorifique la brutalidad o el fin de la vida. Puede parecer inofensivo, pero lo que pones frente a tus ojos moldea tu espíritu. El rey David lo entendió bien. En el Salmo 101, versículo 3, dijo: «No pondré delante de mis ojos cosa injusta». Él sabía que lo que vemos nos cambia. La violencia, cuando la celebramos, nos endurece. En la Roma antigua, los gladiadores eran ídolos. La muerte era un espectáculo. Hoy llenamos nuestras pantallas con sangre ficticia, pero el efecto es real. Nos volvemos insensibles. ¿Por qué sacarlo? Porque tu casa debería ser un lugar de vida, no de muerte. Imagina criar hijos en un espacio donde la violencia es arte. ¿Qué les enseñas? Además, la Biblia dice en Mateo, capítulo 5, versículo 9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Si tu hogar exalta la paz, refleja a Dios. Si exalta la violencia, contradice su carácter. Evalúa tu espacio. ¿Tienes un cuadro de una batalla sangrienta? ¿Juegos que celebran matar? Sácalos. Reemplázalos con belleza, con vida. Flores, versículos, colores que inspiren. No es solo decoración, es una declaración. Haz de tu casa un refugio de paz, no un campo de batalla. Quinta cosa, materiales que promuevan la codicia o la avaricia. La quinta cosa que debes sacar son los materiales que promuevan la codicia o la avaricia. Esto es más complicado, porque no siempre es obvio. Hablo de cosas que despiertan un deseo insaciable por más. Catálogos de lujo, objetos que gritan estatus, incluso una actitud de nunca estar satisfecho. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15. «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». La codicia es un ladrón silencioso. Mira al rey Salomón, tuvo todo: riqueza, poder, mujeres, y aún así, en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, llamó todo vanidad. La codicia promete felicidad, pero entrega vacío. En la Edad Media, la avaricia era un pecado capital, y los mercaderes acumulaban oro mientras la gente moría de hambre. Hoy, la publicidad nos bombardea con la idea de que necesitamos más. Pero, ¿qué tienes en casa que alimenta eso? ¿Revistas que te hacen envidiar? ¿Ropa que no usas pero guardas por orgullo? Es hora de soltar. Sácalo donando, vendiendo, simplificando. Luego, agradece lo que tienes y da a otros.
Mateo capítulo 6, versículo 20 dice: «Haceos tesoros en el cielo». Esa es la verdadera riqueza. Libera tu casa de la codicia y abre espacio para la abundancia de Dios. Sexta cosa, objetos que causen división o discordia. La sexta cosa son los objetos que causen división o discordia. Esto incluye cualquier cosa que fomente odio, racismo o enfrentamientos, símbolos controversiales, libros que dividen, incluso palabras que hieren. Tu casa debe unir, no separar. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos pide mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Proverbios capítulo 6, versículo 19, dice que Dios aborrece al que siembra discordia. Piensa en Caín y Abel, Génesis 4. Un hermano mató al otro por envidia. La división destruye. Hoy, las redes sociales avivan la discordia y eso entra en nuestros hogares. ¿Tienes algo que ofenda o divida? Sácalo. Fomenta la paz con tus acciones y palabras. Tu casa debe ser un oasis de amor en un mundo roto. Séptima cosa, cualquier cosa que te aleje de Dios. La séptima cosa es cualquier cosa que te aleje de Dios. Es personal, un hobby que te consume, una relación tóxica, una actitud rebelde. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia». Examínate, como en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Piensa en Esaú, Génesis 25. Vendió su primogenitura por un plato de comida. A veces sacrificamos lo eterno por lo temporal. ¿Qué te aparta de Dios? Limítalo, cámbialo, ora por ello. Tu casa y tu vida son para Él. Hemos visto 7 cosas que debes sacar: idolatría, pornografía, brujería, violencia, codicia, discordia y lo que te aleja de Dios. Ahora actúa. Imagina un hogar lleno de paz, fe, amor. Hazlo realidad hoy. Como dijo Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea tu grito. Comparte este mensaje y juntos transformemos vidas. 5 cosas que están bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Alguna vez has sentido un vacío que no puedes explicar? Un anhelo en lo más profundo de tu ser, como si algo poderoso estuviera esperando ser liberado dentro de ti, pero por alguna razón no logras alcanzarlo. No estás solo en esto. Durante años he caminado por este mundo observando a personas como tú y como yo, personas que saben que hay algo más grande, algo eterno, algo que puede transformar cada rincón de sus vidas. Y hoy quiero hablarte directamente a ti, sí, a ti que estás escuchando estas palabras en este preciso momento. Hay un poder disponible para ti, un poder que no solo puede sanar las heridas que cargas, sino que puede romper las cadenas que te atan y llenar cada espacio oscuro de tu existencia con una luz que no se apaga jamás. Ese poder es el Espíritu Santo, la presencia viva de Dios que habita en nosotros. Pero aquí está la verdad que muchos evaden, una verdad que puede incomodar, pero que también puede liberarte. Hay cosas, bloqueos, obstáculos que tú mismo has permitido que se interpongan en el camino. No te estoy señalando para condenarte, te estoy invitando a despertar. Hoy voy a revelarte 5 cosas específicas que están bloqueando ese poder en tu vida. No voy a darte una lista rápida y superficial. Voy a tomarte de la mano y guiarte a través de cada una, paso a paso, con detalle, con profundidad, para que las veas con claridad, las sientas en tu corazón y, lo más importante, las derribes con la fuerza que Dios te ha dado. Porque cuando termines de escuchar esto, no serás el mismo. ¿Estás listo? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ser el comienzo de una revolución en tu vida. Piensa en esto por un momento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús hace una promesa que resuena a través de los siglos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es una visita pasajera, no es un favor momentáneo. Es una presencia constante, eterna, un regalo que no se desgasta con el tiempo.
Pero si esa promesa es real, y lo es, ¿por qué no siempre la sientes? ¿Por qué hay días en los que te levantas y el silencio te aplasta? ¿Por qué hay noches en las que oras y parece que tus palabras se pierden en el vacío, como si no hubiera nadie escuchando? No es porque Él se haya ido, no es porque haya sido olvidado o abandonado. Es porque hay barreras, bloqueos que tú, consciente o inconscientemente, has levantado entre tú y esa presencia divina. Y hoy vamos a desmantelarlas una por una, no con mis fuerzas, sino con la verdad que viene de las Escrituras y el poder que viene de lo alto. No te pido que confíes ciegamente en mis palabras. Te pido que abras tu corazón y dejes que la voz de Dios hable a través de ellas. Vamos a sumergirnos en este viaje juntos, porque lo que está en juego es demasiado grande para ignorarlo. Tu paz interior, tu propósito eterno, tu conexión con el poder que puede mover montañas. Así que respira profundo, prepárate y caminemos hacia la libertad. 1. El pecado no confesado. La primera cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es el pecado no confesado. Sí, sé que esa palabra, pecado, puede hacer que quieras cerrar los oídos o mirar hacia otro lado. Pero quédate conmigo, porque esto no se trata de juzgarte, se trata de abrir una puerta hacia la libertad que has estado buscando. Imagina por un momento que tienes una herida en tu cuerpo. No es una herida cualquiera, sino una que decidiste ignorar. No la limpias, no la cubres, no la tratas. ¿Qué pasa con el tiempo? Se infecta. Lo que comenzó como un pequeño corte se convierte en una amenaza que afecta todo tu ser, drenando tu energía, robándote la paz. El pecado no confesado es exactamente eso, pero en tu alma. Es una herida espiritual que has decidido enterrar, esconder, fingir que no existe. Y mientras está ahí, sin ser enfrentado, sin ser llevado a la luz, actúa como una presa que detiene el flujo de un río poderoso, el río del Espíritu Santo que quiere correr libremente a través de ti. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, el rey David, un hombre que conoció tanto la gloria como el peso del pecado, escribió estas palabras: Te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ves? La confesión no es un castigo, no es una humillación, es una puerta hacia la restauración. Cuando guardas el pecado en secreto, cuando lo envuelves en las sombras de tu corazón, le das poder sobre ti. Se convierte en un amo silencioso que dicta tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Pero cuando lo traes a la luz, cuando lo nombras con honestidad, cuando lo pones a los pies de Dios, algo milagroso sucede. El Espíritu Santo comienza a moverse otra vez, como un viento que barre las nubes y deja el cielo despejado. He vivido esto en mi propia carne. Hubo un tiempo en el que cargaba una culpa que me consumía. No era algo que otros pudieran ver, pero yo lo sentía como una mochila llena de piedras que llevaba a cuestas día tras día. Me agotaba, me robaba la alegría. Hasta que un día no pude más. Me arrodillé y dije, Señor, aquí está. Esto es lo que he hecho, esto es lo que he escondido. No puedo llevarlo más. Y en ese instante sentí como si un peso se levantara de mis hombros, como si el aire mismo se volviera más ligero, más puro. Eso es lo que el pecado no confesado te roba, la libertad de respirar en la presencia de Dios. Piensa en la historia de David por un momento. Este hombre, ungido como rey, un guerrero valiente, un poeta inspirado por Dios, cometió errores graves: adulterio, asesinato, engaño. Pero lo que lo diferencia no es que pecó, porque todos pecamos, sino lo que hizo después. En Salmos, capítulo 51, versículo 10, clama: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no se escondió, no justificó sus acciones, las enfrentó, las confesó y encontró perdón. Ahora, llevemos esto a tu vida. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué pensamiento fugaz? ¿Qué acción impulsiva?
¿Qué palabra dicha en un momento de ira o debilidad has enterrado en lo más profundo de ti? No tienes que decírmelo a mí, pero te desafío a que lo saques a la superficie. Porque mientras lo mantengas oculto, estás construyendo un muro entre tú y el poder que Dios quiere derramar sobre ti, y ese muro no es indestructible. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos da esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, tal vez. No dice, si Él está de buen humor. Dice que Él es fiel. Es una certeza grabada en la eternidad. Así que hoy te invito a dar ese paso. No mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, nombra tu pecado, llévalo a Él y observa cómo el Espíritu Santo comienza a fluir donde antes solo había estancamiento, cómo las cadenas se rompen y el río de vida empieza a correr libremente otra vez. 2. La falta de fe. La segunda cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es la falta de fe. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no crees en Dios. Si estás aquí escuchándome, es probable que ya tengas una semilla de fe en tu corazón. Pero hay una diferencia abismal entre creer en tu mente como un concepto abstracto y confiar con todo tu ser, con cada fibra de tu alma. La fe no es solo asentir a una idea bonita. La fe es lanzarte al abismo con los ojos cerrados, sabiendo en lo más profundo de ti que alguien te va a sostener. Es caminar sobre las aguas cuando las olas rugen a tu alrededor. Y cuando esa fe flaquea, cuando dudas de que Dios realmente puede hacer lo que promete, estás poniendo un candado en la puerta por la que el Espíritu Santo quiere entrar con todo su poder transformador. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice con claridad: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Reflexiona en eso por un segundo. La fe no es un lujo, no es algo opcional que puedes añadir a tu vida cuando te conviene. Es un requisito, la base misma sobre la que se construye tu relación con Dios. No se trata de tener todas las respuestas, de entender cada giro del camino o de prever cada resultado. Se trata de decir: Señor, no veo cómo, no sé cuándo, pero confío en que tú sí. He caminado por momentos así. Recuerdo una vez en la que enfrenté una situación que parecía un callejón sin salida. Todo a mi alrededor gritaba derrota, las circunstancias, las voces de otros, incluso mis propios pensamientos. Mi mente decía: esto es imposible, pero algo en mi espíritu susurró: confía. Y cuando di ese paso, cuando me lancé a lo desconocido, vi cómo las cosas se alineaban de una manera que solo podía ser obra del Espíritu Santo. Puertas que estaban cerradas se abrieron, caminos que no existían aparecieron de la nada. Eso es lo que la fe desata. Mira la historia de Abraham por un momento. En Génesis capítulo 12, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no tenía un mapa, no tenía garantías visibles, solo tenía una promesa, y él creyó. Dejó todo atrás y caminó hacia lo desconocido porque confiaba en la voz que lo llamaba. Siglos después, en Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21, se dice de él: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que mueve montañas. Ahora llevemos esto a ti. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Estás confiando a medias? ¿Estás orando, pero en el fondo piensas: esto no va a cambiar, no hay esperanza? Porque esa duda, esa vacilación, es como una nube espesa que tapa el sol. El poder está ahí, brillante y listo para iluminarte, pero no lo sientes porque no lo esperas. En Marcos, capítulo 9, versículo 23, un padre desesperado le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible, todo.
No algunas cosas, no lo que parece lógico o razonable, todo. ¿Qué significa todo para ti hoy? ¿Un matrimonio restaurado? ¿Una enfermedad sanada? ¿Un propósito encontrado? La fe es la llave que abre esa puerta. Piensa en los discípulos en la tormenta, en Mateo capítulo 8, versículos 24 al 26. El barco se hundía, las olas los azotaban y ellos gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús estaba allí, durmiendo, tranquilo. Y cuando despertó, no solo calmó la tormenta, sino que les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La fe no elimina las tormentas, pero te da la certeza de que no te hundirás en ellas. Así que te pregunto, ¿qué estás dispuesto a creer hoy? ¿Qué estás dispuesto a soltar para que el Espíritu Santo entre con todo su poder? Porque cuando empieces a confiar de verdad, cuando dejes de lado las excusas y las limitaciones que te has puesto, el Espíritu va a irrumpir en tu vida como un río que rompe una presa, arrasando con todo lo que te retenía. 3. El orgullo. La tercera cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es el orgullo. Esta es una de las más difíciles de enfrentar, porque el orgullo no siempre se presenta con una corona y un cetro, proclamándose rey. A veces se disfraza de autosuficiencia, de esa voz tranquila que dice: yo puedo manejarlo solo. A veces se esconde en el control, en la necesidad de tener todo bajo tu dominio. Pero aquí está la verdad cruda y liberadora: no puedes manejarlo solo. No estás diseñado para hacerlo. El Espíritu Santo no viene a ser tu asistente personal, alguien que te ayuda cuando tú decides que lo necesitas. Él viene a ser tu guía, tu fuerza, tu todo. Y cuando te aferras al orgullo, cuando te pones en el trono que le pertenece a Dios, le estás diciendo: no te necesito. Y eso, amigo mío, es un bloqueo que detiene el poder del Espíritu Santo en seco, como una pared de acero que no deja pasar la luz. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo siempre precede a la caída, porque nos ciega. Nos hace pensar que somos más grandes de lo que somos, que no necesitamos rendirnos, que no necesitamos ayuda. Pero he aprendido algo a lo largo de los años, y lo he aprendido por el camino duro. Las mayores victorias en mi vida vinieron cuando me humillé. Recuerdo un momento en el que estaba tan segura de mi propio plan. Había trazado cada paso, había calculado cada detalle. Estaba convencido de que tenía todo bajo control. Y entonces todo se derrumbó. Los planes fallaron, las puertas se cerraron y me encontré en un lugar de completa impotencia. Fue allí, en ese lugar de quebrantamiento, cuando finalmente dije: Señor, no puedo hacerlo solo, que sentí el poder del Espíritu Santo como nunca antes. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi ser, trayendo vida donde solo había muerte. Mira la historia de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5. Este hombre era un general poderoso, un líder respetado, pero estaba enfermo de lepra. Cuando el profeta Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán para ser sanado, Naamán se indignó. ¿Bañarse en un río sucio? Él esperaba algo grandioso, algo digno de su estatus. Pero sus siervos le rogaron: Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo grande, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más si te dice algo tan simple? Naamán tuvo que tragarse su orgullo, bajar al río, y cuando obedeció en humildad, fue sanado. El orgullo casi le cuesta su milagro. Ahora, llevemos esto a ti. ¿Dónde estás aferrándote al control? ¿En qué área de tu vida estás diciendo: esto lo resuelvo yo, no necesito ayuda? Porque mientras sigas en esa postura, estás cerrando la puerta al Espíritu. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia es el canal por el que fluye el Espíritu Santo. Es el aceite que lubrica las ruedas de tu vida espiritual. Pero el orgullo lo seca todo. Piensa en los fariseos en los tiempos de Jesús.
Ellos eran hombres religiosos, conocían las escrituras de memoria, seguían cada ley al pie de la letra, pero su orgullo los cegó. En Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40, Jesús les dijo: escudriñáis las escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Su orgullo los mantuvo a distancia del Salvador que estaba frente a ellos. No cometas ese error. Hoy te invito a soltar. Baja tus defensas. Admite que no tienes todas las respuestas, que no puedes llevar cada carga solo. Y en ese acto de humildad vas a encontrar un poder que no se explica con palabras, un poder que solo viene cuando te rindes por completo. 4. La falta de oración. La cuarta cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es la falta de oración. Ahora, no estoy hablando de una oración rápida antes de comer, ni de un Señor, ayúdame susurrado en un momento de desesperación. Hablo de una conversación real, profunda, constante con Dios. La oración no es un ritual vacío que cumples para sentirte bien contigo mismo. Es una relación viva, el aliento de tu espíritu, el puente que conecta tu corazón con el corazón de tu Creador. Es el espacio donde el Espíritu Santo se encuentra contigo, te llena, te guía. Y cuando no oras, cuando dejas que ese puente se derrumbe por negligencia o distracción, el Espíritu Santo no tiene cómo fluir hacia ti con toda su fuerza. En Lucas capítulo 11, versículo 9, Jesús nos dio esta enseñanza poderosa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ves el patrón aquí? La oración es activa, no es sentarte a esperar que las cosas caigan del cielo. Es pedir con intención, buscar con determinación, golpear la puerta con persistencia hasta que se abra. He visto lo que pasa cuando alguien se compromete a orar de verdad. Recuerdo un tiempo en el que mi vida estaba en caos absoluto. Las circunstancias me aplastaban, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Pero un día me arrodillé y comencé a hablar con Dios. No solo a pedir favores, sino a derramar mi corazón, a escuchar en el silencio. Y en esos momentos sentí una paz que no tiene sentido lógico, una dirección que no podía venir de mí misma, un poder que solo podía ser el Espíritu Santo moviéndose en mi interior. Eso es lo que la oración desata, una conexión directa con lo divino. Pensemos en Daniel por un momento. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, cuando supo que habían prohibido orar bajo pena de muerte, ¿qué hizo? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no dejó que el miedo, la amenaza o las circunstancias lo apartaran de la oración. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, el poder de Dios lo sostuvo. La oración lo mantuvo conectado al Espíritu. Ahora, llevemos esto a tu vida. ¿Cuánto tiempo pasas en oración cada día? Sé honesto conmigo, pero sobre todo contigo mismo. ¿Es un minuto apresurado? ¿Son 5 minutos distraídos? ¿O es algo que has relegado a cuando tenga tiempo? Porque mientras sigas posponiéndolo, estás posponiendo el poder que Dios quiere darte. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no es un lujo para los superespirituales. Es esencial para todo aquel que quiere vivir en el poder del Espíritu. Piensa en la vida de Jesús mismo. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración era su fuente de fortaleza, su línea directa con el Padre. Así que te desafío, empieza hoy, no mañana, no cuando las cosas se calmen. Hoy, habla con Él, derrama tu corazón, escucha en el silencio
y verás cómo el Espíritu Santo comienza a moverse en formas que nunca imaginaste, trayendo claridad donde había confusión, fuerza donde había debilidad, esperanza donde solo había desesperación. 5. La desobediencia. La quinta y última cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es la desobediencia. Esto es crucial porque el Espíritu Santo no es una fuerza que puedas manipular o controlar. Él no te obliga a seguirlo. Él te guía, te llama, te susurra al corazón, te muestra el camino. Pero si eliges ignorarlo, si decides seguir tu propio rumbo en lugar del suyo, estás cortando la conexión con el poder que Él trae. La obediencia no es esclavitud, no es una carga pesada que Dios te impone para probarte. Es alinearte con el plan perfecto que Él ha trazado para tu vida, un plan que siempre es mejor que el tuyo. Y cuando obedeces, cuando dices sí a su voz, el Espíritu Santo fluye sin obstáculos, como un río que corre libre después de que se retira una barrera. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y en el versículo siguiente promete el Espíritu Santo como el Consolador que estará con nosotros. ¿Lo ves? Hay una conexión directa entre la obediencia y la presencia del Espíritu. He vivido esto en mi propia vida. Hubo un momento en el que sentí que Dios me pedía hacer algo que no quería hacer. Era incómodo, era arriesgado, iba en contra de lo que mi lógica me decía. Todo en mí quería decir: no, esto no tiene sentido. Pero su voz era clara, persistente. Finalmente dije: sí, Señor. Y cuando di ese paso de obediencia, vi cómo las puertas se abrían, cómo las cosas imposibles se hacían posibles, cómo el poder del Espíritu Santo transformaba lo que yo no podía cambiar por mi cuenta. Fue como si un velo se levantara y pudiera ver su mano obrando en cada detalle. Piensa en Jonás por un momento. En Jonás, capítulo 1, Dios le dio una instrucción clara: ve a Nínive. Pero Jonás dijo: no. Tomó un barco en la dirección opuesta, huyendo de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Una tormenta lo alcanzó, fue arrojado al mar, tragado por un pez. La desobediencia lo llevó al caos. Pero cuando finalmente obedeció, cuando fue a Nínive y predicó, el poder de Dios se manifestó. Toda una ciudad se arrepintió. La obediencia de Jonás desató un milagro. Ahora, llevemos esto a ti. ¿Dónde estás siendo desobediente? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que sigues posponiendo? ¿Es perdonar a alguien? ¿Es dejar un hábito que te está destruyendo? ¿Es dar un paso de fe que te asusta? Porque mientras sigas diciendo no, o más tarde, estás diciendo no al poder que Él quiere derramar sobre ti. En Hechos, capítulo 5, versículo 32, se dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es la llave que abre la puerta al Espíritu. Mira también a Moisés. En Éxodo capítulo 3, Dios le dijo: ve a Faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés dudó, dio excusas: no soy elocuente, no soy el indicado. Pero cuando obedeció, cuando dio el paso, el poder de Dios se manifestó en plagas, en el Mar Rojo partiéndose, en una nación liberada. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es el camino al poder. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Qué sí le debes a Dios? Dilo ahora, da ese paso y prepárate para ver cómo el Espíritu Santo irrumpe en tu vida con una fuerza que no puedes contener. Entonces, ahí lo tienes. 5 cosas que están bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida: el pecado no confesado, la falta de fe, el orgullo, la falta de oración y la desobediencia. No son cadenas eternas, no son muros indestructibles. Son invitaciones a cambiar, a rendirte, a dejar que el Espíritu Santo tome el control de una vez por todas. Porque cuando lo hagas, cuando enfrentes estos bloqueos con honestidad y los entregues a los pies de Dios, vas a experimentar un poder que transformará cada rincón de tu existencia. No es una teoría, no es una esperanza vaga. Es una promesa escrita en las Escrituras, sellada con la sangre de Jesús y disponible para ti hoy.
No te estoy pidiendo que hagas esto por mí, ni por nadie más. Te lo estoy pidiendo por ti, porque mereces vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Mereces sentir su presencia llenándote, su poder sosteniéndote, su amor guiándote. Así que toma una decisión ahora mismo. No mañana, no la próxima semana, ahora. Confiesa lo que has escondido, cree con todo tu corazón, humíllate ante Él, ora como si tu vida dependiera de ello y obedece su voz. Y que el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de la tumba, te levante a ti a una vida nueva, abundante, poderosa. Amén. 8 cosas que debes sacar de la sala de tu casa cuanto antes. ¿Alguna vez has entrado a tu sala y sentido que algo no encaja? No es solo el desorden de los cojines o el polvo en los estantes. Es algo más profundo, algo que no puedes señalar con el dedo, pero que sientes en el fondo de tu ser. Es como si el aire mismo estuviera cargado, como si una sombra invisible se hubiera colado en ese espacio que debería ser tu refugio. Hoy quiero que caminemos juntos por un sendero que quizás nunca hayas explorado. Vamos a entrar a la sala de tu casa, ese lugar donde ríes con tus seres queridos, donde te sientas a descansar después de un día agotador, donde compartes tus sueños y tus silencios. Pero también es un lugar donde, sin darte cuenta, has permitido que se acumulen cosas que no ves, cosas que pesan, cosas que te roban la paz que tanto anhelas. No te estoy pidiendo que hagas una limpieza superficial ni que reorganices los muebles por capricho. Esto va mucho más allá de lo físico. Vamos a desenterrar 8 cosas, sí, 8, que debes sacar de ese espacio cuanto antes. No estoy hablando de esperar al fin de semana o de planearlo para cuando tengas tiempo. Hablo de ahora, de este momento, porque tu vida, tu hogar y tu alma no pueden esperar más. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 14, versículo 30, que un corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero que la envidia, y yo añadiría el caos, corroe los huesos. Tu sala debería ser un reflejo de ese corazón tranquilo, un santuario donde la paz no sea negociable. Pero si permites que estas 8 cosas se queden, estás abriendo la puerta al desasosiego, a la confusión, a un peso que no mereces cargar. Mira a tu alrededor mientras te hablo. ¿Qué ves? ¿Qué sientes en el aire? ¿Es tu sala un lugar donde tu espíritu se eleva? Esto no es una lista común y corriente. Es una verdad que ha cambiado vidas por siglos, una verdad que viene de lo eterno. Vamos a caminar juntos por cada una de estas 8 cosas y te prometo que al final no serás el mismo. ¿Estás listo para dar el primer paso? Respira hondo porque aquí comenzamos. 1. El desorden que ahoga tu espíritu. La primera cosa que debes sacar de tu sala es el desorden. No me refiero solo a los platos que dejaste en la mesa después de la cena o a los juguetes que tus hijos esparcieron por el suelo. Hablo de ese caos silencioso que se acumula como una tormenta lenta. Las revistas que compraste hace meses y que nunca abriste, los cables enredados detrás del televisor que prometiste organizar, los adornos que compraste en un impulso y que ahora solo sirven para juntar polvo. Esas cosas que guardas por si acaso, pero que en el fondo sabes que nunca usarás. ¿Sabes por qué esto es tan peligroso? Porque el desorden no es solo un problema de espacio, es un problema de espíritu. Cuando tu sala está llena de cosas innecesarias, tu mente se llena de ruido. Y cuando tu mente está llena de ruido, no puedes escuchar esa voz suave y apacible que te guía, esa voz que la Biblia describe en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, como un susurro que cambia todo. Piensa en cómo empezó el mundo. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, sumida en tinieblas, hasta que Dios trajo luz, orden y propósito. El desorden es el enemigo del propósito, siempre lo ha sido. Mira la historia. Las grandes civilizaciones entendieron esto. Los egipcios construían sus templos con precisión milimétrica porque sabían que el orden reflejaba lo divino. Los griegos, con su obsesión por la simetría, creían que el caos era el preludio del colapso. Incluso hoy, la ciencia lo confirma. Estudios han demostrado que las personas que viven en ambientes desordenados tienen niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés.
¿No lo has sentido alguna vez? Esa presión en el pecho que no explicas, esa sensación de que algo te está asfixiando, aunque todo parece estar bien. Pero esto no es solo teoría, es personal. Tu sala es el corazón de tu hogar, y si está llena de cosas que no necesitas, estás ahogando tu capacidad de descansar, de soñar, de conectarte con lo que importa. Imagina por un momento cómo sería entrar a ese espacio y sentir que todo está en su lugar, que no hay nada sobrante, que cada rincón respira libertad. Sacar el desorden no es solo limpiar, es un acto de fe. Es decirle a tu espíritu, merezco paz. Es preparar el terreno para que algo más grande entre en tu vida, algo que no puede florecer en medio del caos. Así que te desafío, cuando termine de hablarte, no lo dejes para después. Toma una bolsa, camina a tu sala y empieza a soltar. No te detengas a pensarlo demasiado. Si no lo usas, si no lo amas, si no te acerca a lo eterno, sácalo. Tira esas cartas viejas que guardaste por nostalgia, dona esos libros que nunca leerás, deshazte de esos objetos que solo ocupan espacio. Y mientras lo haces, ora. Pide que tu sala sea un lugar de orden, un reflejo de la creación misma. Te prometo que cuando termines, sentirás un alivio que no puedes imaginar. Tu alma respirará de nuevo y tu sala será el comienzo de algo nuevo. 2. Las imágenes que contaminan tu mirada. Ahora pasemos a la segunda cosa, las imágenes que no edifican. Detente un momento y observa tu sala. Mira las paredes, el televisor encendido, las revistas apiladas en la mesa de centro. ¿Qué estás dejando entrar por tus ojos? Hay imágenes que parecen inofensivas a simple vista. Un póster de una película llena de violencia, un programa de televisión que se alimenta de chismes y drama, una foto que te hace compararte con otros o que despierta recuerdos que preferirías olvidar. Pero déjame decirte algo que nunca debes olvidar. Tus ojos son la puerta de tu alma. En Mateo, capítulo 6, versículo 22, se nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu ser estará lleno de luz. Pero si tu ojo se llena de oscuridad, ¿te imaginas cuánta será esa oscuridad que se extiende dentro de ti? Esto no es algo nuevo. Hace siglos, los hombres y mujeres de fe lo entendían perfectamente. En los monasterios medievales, las paredes estaban desnudas o decoradas solo con cruces y símbolos que elevaban el alma, porque sabían que lo que miras moldea lo que piensas. Los artistas del Renacimiento pintaban escenas de belleza y redención para inspirar, no para corromper. Pero hoy vivimos en un mundo diferente. Estamos bombardeados por imágenes a cada paso. ¿Sabías que el promedio de personas ve más de 10.000 anuncios al año? 10.000 mensajes que te dicen que no eres suficiente, que necesitas más cosas, que tu valor está en lo que tienes o en cómo te ves. Y en tu sala, ese lugar que debería ser un santuario, permites que esas imágenes se cuelen como ladrones silenciosos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has encendido el televisor y te has perdido en un programa que no te deja nada bueno? ¿Cuántas veces has hojeado una revista y has sentido envidia por una vida que no es la tuya? Esas imágenes no son neutrales, tienen poder. En la antigüedad, los reyes usaban estandartes e íconos para unir a sus pueblos o para infundir temor. Hoy, las imágenes que permites en tu sala están haciendo lo mismo. Te están uniendo a la paz o te están atando al caos. Te invito a hacer un inventario ahora mismo. Camina por tu sala y pregúntate, ¿esto que veo me acerca a la verdad o me aleja de ella? Si ese póster te llena de inquietud, si esa pantalla te roba horas sin darte nada a cambio, si ese objeto despierta en ti deseos que no honran lo eterno, sácalo. No lo dudes ni un segundo. Y no dejes el espacio vacío, reemplázalo con algo que eleve tu espíritu. Escribe un versículo en un papel y pégalo en la pared. Coloca una flor que te recuerde la creación. Haz de tu sala un lugar donde tus ojos descansen en la luz, no en las sombras, porque tu sala no es un basurero para los ojos, es un altar para tu alma.
Cuando lo hagas, sentirás cómo la claridad regresa, cómo tu corazón se alinea con lo que realmente importa. 3. Las palabras que envenenan el aire. La tercera cosa que debes sacar son las palabras tóxicas. Sí, las palabras. Esas que resuenan en tu sala, ya sea de tu propia boca o de las personas que invitas a ese espacio. ¿Cuántas veces has permitido que en tu sala se hable con ira, con chismes, con quejas interminables? La lengua es pequeña, pero su poder es inmenso. En Santiago, capítulo 3, versículo 5, se nos dice que es como un fuego. Con una chispa puede incendiar un bosque entero. Una sola palabra dicha sin cuidado puede destruir la paz de tu hogar en un instante. Puede dejar un eco que resuena por días, incluso por años. Mira la historia de la humanidad. Las palabras han levantado imperios y los han hecho caer. En la antigua Grecia, los oradores como Demóstenes podían mover multitudes con sus discursos. En la Revolución Francesa, las ideas que se hablaban en salones y plazas cambiaron el destino de una nación. Las palabras no son solo sonidos, son fuerzas vivas. Y en tu sala, ese lugar donde deberías encontrar descanso, las palabras que permites tienen el mismo poder. Si dejas que el cinismo se siente en tu sofá, si permites que la crítica afilada corte el aire, si das espacio a la amargura, estás invitando a un veneno que no solo se escucha, sino que se respira. ¿No lo has sentido alguna vez? Esa tensión que queda después de una discusión, ese silencio pesado que se instala cuando alguien hiere con lo que dice, esa nube que parece cubrirlo todo. Pero esto no tiene que ser así. Tu sala puede ser un lugar donde las palabras construyan, no destruyan. Piensa en los salmos de David, como el Salmo 23, donde cada palabra es un bálsamo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagina si esas fueran las palabras que llenaran tu sala. Imagina si cada conversación que tienes ahí estuviera llena de gratitud, de esperanza, de verdad. Te desafío a tomar el control. Si alguien entra a tu sala y empieza a murmurar, a quejarse o a maldecir, deténlo con amor. Di, aquí hablamos bendición, no maldición. Y empieza por ti mismo. Cuando estés solo, no dejes que tu boca hable derrota. Agradece en voz alta, declara promesas, porque lo que dices en tu sala no se queda en las paredes, se graba en tu corazón y en los corazones de los que te rodean. Saca esas palabras oscuras, hazlo con intención. La próxima vez que sientas la tentación de quejarte o de criticar, respira hondo y cambia el rumbo. Habla vida y verás cómo el aire de tu sala se transforma, cómo la paz se convierte en algo que puedes tocar. Tu hogar merece palabras que sanen, y tú también. 4. Los objetos con raíces oscuras. Ahora llegamos a la cuarta cosa, los objetos con raíces oscuras. Esto puede sonar extraño al principio, pero quédate conmigo, porque es más real de lo que imaginas. En tu sala, ¿hay algo que trajiste a casa sin saber realmente de dónde viene? Un regalo que te dieron con una intención dudosa, un recuerdo de un momento que te pesa en el alma, un objeto que compraste en un lugar o en un tiempo que ahora te inquieta. La Biblia es clara al respecto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, se nos dice que apartemos lo que está ligado a la idolatría o al mal, porque contamina. No es solo superstición, es una verdad espiritual. Piensa en los tiempos antiguos, cuando los israelitas conquistaban una tierra, no guardaban los ídolos de esas naciones como trofeos, los quemaban. Sabían que esos objetos llevaban una carga, una historia, una raíz que no podían ignorar. En la Edad Media, los cristianos destruían amuletos y reliquias paganas por la misma razón. Hoy no hablamos de estatuas de dioses falsos, pero sí de cosas que tienen un peso que no siempre vemos. Tal vez sea ese souvenir que compraste en un viaje donde tomaste decisiones de las que te arrepientes. O ese regalo que alguien te dio con una sonrisa en la cara, pero con un corazón lleno de envidia o rencor. No estoy diciendo que todo en tu sala tenga un espíritu maligno, pero sí que algunos objetos traen consigo una energía que tu espíritu reconoce, aunque tu mente no lo entienda. Camina por tu sala ahora mismo y hazte esta pregunta. ¿De dónde vino esto? ¿Qué siento cuando lo miro? Si tu corazón se inquieta,
Si sientes un nudo que no puedes explicar, si ese objeto te trae más preguntas que paz, sácalo. No lo guardes en un armario. No pases esa carga a alguien más regalándolo. Deshazte de él con intención. Y mientras lo haces, ora. Pide que cualquier raíz oscura sea cortada, que tu sala quede limpia. Imagina por un momento cómo sería vivir en un espacio donde todo lo que te rodea tiene un propósito claro, donde no hay sombras escondidas. Esto no es solo limpieza, es liberación. En la historia, los grandes reformadores siempre hablaron de purificar no solo el corazón, sino el entorno. Tu sala es parte de esa purificación. Saca esos objetos y abre espacio para la bendición. Cuando lo hagas, sentirás cómo el aire se aligera, cómo tu hogar se convierte en un lugar donde lo eterno puede habitar. 5. La tecnología que te esclaviza. La quinta cosa es la tecnología que te controla. Sí, hablo de ese televisor que siempre está encendido, de ese teléfono que revisas cada pocos minutos, de esos altavoces que llenan tu sala de ruido sin descanso. No me malinterpretes, la tecnología no es mala en sí misma. Es una herramienta, un regalo que puede usarse para bien. Pero cuando se convierte en tu amo, cuando dicta cómo pasas tus días y tus noches, algo está profundamente mal. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Pero si tu sala está dominada por pantallas y sonidos, ¿dónde queda el tiempo para la quietud, para la reflexión, para escuchar lo que realmente importa? Mira cómo vivía la humanidad antes. Durante siglos, las familias se reunían en sus hogares sin distracciones electrónicas. En las noches, contaban historias alrededor del fuego, cantaban, oraban. En la época de los pioneros, una Biblia y una lámpara eran suficiente compañía. Hoy, todo ha cambiado. ¿Sabías que las personas pasan más de 7 horas al día frente a pantallas? 7 horas. Eso es casi un tercio de tu vida. Y en tu sala, ese lugar que debería ser un refugio, ¿cuántas de esas horas estás dando a cosas que no te llenan? ¿Cuántas veces has encendido el televisor solo por hábito, solo para llenar el silencio y has terminado atrapado en algo que no te edifica? La tecnología promete conectarte con el mundo, pero a menudo te desconecta de ti mismo. En la antigüedad, los filósofos como Séneca advertían contra las distracciones que robaban la paz interior. Hoy, esas distracciones tienen pantallas brillantes y notificaciones constantes. Te desafío a mirar tu sala y preguntarte, ¿quién manda aquí? Si no puedes pasar una hora sin encender algo, si el silencio te incomoda porque estás acostumbrado al ruido, estás esclavizado. Saca ese control. No digo que tires tu televisor por la ventana, pero sí que lo limites. Apágalo. Silencia el teléfono cuando estés en tu sala. Haz de ese espacio un lugar donde el silencio hable más que las máquinas. Prueba esto. Una noche sin pantallas, solo tú, tus pensamientos y una oración. Lee un versículo en voz alta como Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Deja que esas palabras llenen el aire, no el zumbido de un aparato. Verás cómo tu espíritu se eleva, cómo tu sala se convierte en un lugar de poder, no de esclavitud. 6. Las memorias que te atan al pasado. La sexta cosa son las memorias que te atan. En tu sala hay algo que te recuerda constantemente lo que perdiste, lo que dolió, lo que no puedes cambiar. Una foto de alguien que ya no está contigo, un objeto de un tiempo que te pesa en el alma, un regalo de un amor que se rompió. Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos dice que olvidemos lo que queda atrás y nos esforcemos por lo que está adelante. Pero si tu sala es un museo del pasado, ¿cómo vas a dar un paso hacia el futuro? La historia está llena de ejemplos de esto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les dijo que no miraran atrás. Pero algunos lo hicieron y su corazón quedó atrapado en la esclavitud. En la guerra, los generales quemaban puentes para que sus soldados no tuvieran opción de retroceder. Los romanos, al llegar a una nueva tierra, destruían sus barcos como señal de compromiso. No hay vuelta atrás.
Tu sala no debería ser un ancla que te arrastre al ayer, debería ser un trampolín que te lance hacia mañana. Esas memorias que te duelen no son tesoros, son cadenas disfrazadas de nostalgia. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has mirado ese objeto en tu sala y has sentido un nudo en el estómago? Tal vez sea una carta vieja, un mueble que heredaste de un tiempo difícil, un recuerdo que te hace preguntarte, ¿y si hubiera hecho las cosas diferente? Esas cosas no te están ayudando, te están reteniendo. Te invito a tomar una decisión valiente. Camina a tu sala y mira esos objetos con nuevos ojos. Si te hacen mirar atrás con tristeza, con culpa, con arrepentimiento, sácalos. No los guardes en un cajón para sacarlos después. Libéralos. Y mientras lo haces, ora. Dejo esto en tus manos, Señor. Mi pasado no me define, mi esperanza sí. Imagina cómo sería tu sala sin esas ataduras. Un lugar donde cada rincón hable de posibilidad, no de pérdida. Cuando sueltes esas memorias, sentirás un peso levantarse de tus hombros. Tu sala será un espacio de libertad, un lugar donde el futuro pueda florecer. 7. La envidia que se cuela en silencio. La séptima cosa es la envidia. Esto no es algo que puedas tocar o tirar a la basura, pero es tan real como cualquier objeto en tu sala. ¿Alguna vez te has sentado en ese sofá y has pensado, si tan solo tuviera lo que tiene fulano? Esa comparación que se cuela cuando ves las casas perfectas en redes sociales, cuando escuchas a alguien hablar de su nueva compra, cuando miras tu sala y sientes que no es suficiente. Proverbios capítulo 27, versículo 4, dice que la envidia es más cruel que la ira. Y en tu sala, ese lugar donde deberías descansar, la envidia se convierte en un ladrón silencioso que te roba la alegría. Esto no es nuevo. En la antigüedad, Caín mató a Abel por envidia. En la Edad Media, los monjes advertían contra la acedia, un estado de insatisfacción que llevaba a desear lo ajeno. Hoy, la envidia nos rodea como nunca antes. ¿Sabías que las personas que comparan sus vidas con medios de comunicación son un 30% más propensas a sentirse infelices? 30%. Eso es casi un tercio de tu paz, robada por algo que ni siquiera es real. Porque lo que ves en esas pantallas, lo que imaginas en la vida de otros, es solo una fachada. Pero en tu sala, esa envidia se siente muy real. Mira tu espacio ahora. ¿Qué te hace sentir que te falta algo? ¿Es el tamaño del televisor? ¿El color de las paredes? ¿La falta de ese mueble que viste en una tienda? La envidia no solo te hace desear, te hace despreciar lo que ya tienes. Pero tu sala no debería ser un campo de batalla contra ti mismo. Debería ser un lugar de gratitud. Te desafío a sacar la envidia confesándola. Siéntate en tu sala y di en voz alta: estoy agradecido por lo que tengo. Esto es suficiente. Nombra las bendiciones, el techo sobre tu cabeza, el calor del hogar, las personas que han pasado por ese espacio. Cambia tu mirada, haz de tu sala un santuario de contentamiento. Cuando lo hagas, la envidia se desvanecerá como niebla al sol. Sentirás cómo la paz regresa, cómo tu sala se convierte en un lugar donde no falta nada, porque lo que importa ya está ahí. 8. El temor que paraliza. Finalmente, la octava cosa es el temor. Ese miedo que se sienta contigo en el sofá, que te susurra al oído. ¿Y si mañana todo sale mal? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si lo pierdes todo? Tu sala debería ser un refugio, un lugar donde el alma descanse, pero si el temor vive ahí, no hay paz posible. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 se nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no tiene derecho a estar en tu sala, pero lo has dejado entrar. A lo largo de la historia, el temor ha paralizado a reyes y campesinos por igual. Cuando los ejércitos de Gedeón enfrentaron a los madianitas en Jueces, capítulo 7, el miedo casi los destruye, pero la fe los salvó. En tiempos de guerra, los líderes sabían que el temor era más peligroso que las armas del enemigo. Hoy, tu sala es tu campo de batalla. ¿Cuántas noches te has sentado ahí, mirando las paredes, preocupado por el dinero, por la salud, por el futuro? El temor no solo te roba el presente, te ciega a las promesas. Saca el temor con fe.
Camina a tu sala y declara: aquí reina la paz, no el miedo. Ora en ese espacio. Lee Salmo 91, versículo 5. No temerás el terror nocturno ni la saeta que vuela de día. Llena tu sala de promesas, no de preocupaciones. Imagina cómo sería sentarte ahí sin ese peso, sabiendo que no estás solo, que hay un propósito más grande sosteniéndote. Cuando el temor se vaya, lo sentirás. Tu sala será un lugar de victoria, un testimonio de que el miedo no tiene poder sobre ti. Así que ahí lo tienes. 8 cosas que debes sacar de tu sala cuanto antes. El desorden que ahoga tu espíritu, las imágenes que contaminan tu mirada, las palabras que envenenan el aire, los objetos con raíces oscuras, la tecnología que te esclaviza, las memorias que te atan, la envidia que roba tu alegría y el temor que paraliza tu fe. No es una lista para abrumarte, sino para liberarte. Tu sala no es solo un cuarto con muebles, es un reflejo de tu vida, un espacio donde tu alma debería florecer. Y cuando la limpies de estas cosas, no solo cambiará tu hogar, sino cada rincón de tu ser. La Biblia dice en Salmos capítulo 24, versículo 1, que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Tu sala le pertenece a Él, hazla digna de esa verdad. No dejes que pase otro día con estas cargas. Cuando termine de hablarte, levántate. Camina a tu sala. Mira a tu alrededor con ojos nuevos y actúa. Toma esa bolsa y saca el desorden. Apaga esa pantalla y reclama tu tiempo. Habla palabras de vida y corta las raíces oscuras. Suelta el pasado, expulsa la envidia, declara victoria sobre el temor. Te prometo que cuando lo hagas, sentirás una ligereza que no puedes explicar, una paz que no has conocido en mucho tiempo. Esto no es solo limpieza, es transformación. No estás solo en esto, hay una fuerza más grande guiándote, un amor eterno sosteniéndote. Tu sala puede ser más que un espacio, puede ser un lugar santo. ¿Estás listo para vivirlo? Ve y hazlo ahora. Tu paz te está esperando y el cambio comienza hoy.